Titulé lo mío Teoría Crítica Hoy, apuntes para organizar nuestro pesimismo. Ante todo agradezco a los organizadores de este Congreso Nacional de Filosofía por invitarme a compartir mi perspectiva de la teoría crítica. Esta invitación, que no dejó de sorprenderme, me trajo a la memoria cuando hace 10 años, Enzo Traverso, después de leer la primera versión de la Biblia y el dron, sentenció que se trataba de un cóctel explosivo de teoría crítica con erudición bíblica, teológica y filosófica. El profesor Leonardo Tovar, a quien mando saludos, amablemente me invitó a abordar la teoría crítica de la sociedad en alguna de las perspectivas que trabajo. En fin, mis obsesiones, decía él, justicia, filosofía de la memoria, pensamiento judío, utopía y heteronomía. Pensé inmediatamente en el gesto de lectura de la teoría crítica, en cómo abordar la experiencia apocalíptica de la que somos testigos. Obviamente me voy a referir a la teología política nacional colonial genocida que campea en Palestina. Y con Walter Benjamin, imaginar algunas estrategias que nos permitan organizar nuestro pesimismo. Empecemos por recordar el motivo de la teoría crítica, según Max Horkheimer. En 1937 escribe: pese a su comprensión profunda de cada uno de los pasos y a la coincidencia de sus elementos con las teorías tradicionales más avanzadas, la teoría crítica no tiene de su parte otra instancia que el interés vinculado a ella misma en la supresión de la injusticia social. La teoría crítica filosofa instando a la justicia social. Para señalar ese horizonte traza un camino, un método, entre comillas, muy particular, nada cartesiano, que involucra al cuerpo en un gesto. De eso tratará la primera parte. Esta primera parte se llama un gesto de lectura, la perspectiva del negativo fotográfico. El maridaje del conocimiento con la metáfora óptica o heliológica ha sido señalado por distintos filósofos, Nietzsche, Levinas, entre otros. En este contexto, el verbo griego contemplar, theorein, dio origen a la palabra teoría. Ilustración o iluminismo se arraiga metafóricamente en la luz. El término perspectiva, así como reflexión o idea, pertenecen al mismo campo semántico. Si la teoría tradicional remite a la contemplación desencarnada, que tiene origen en la alegoría de la caverna de Platón, y con Hegel llega a la identificación de lo real con lo racional, podríamos decir que el hábito de interpretación característico de la teoría crítica corresponde a un abordaje de la realidad que se parece a la visión de un negativo fotográfico al trasluz. Si la teoría tradicional se corona con la dialéctica positiva hegeliana, la teoría crítica se presenta como dialéctica negativa. Si la teoría tradicional supone un punto de vista exterior y desinteresado por parte de quien ejerce una pretendida autocomprensión, la teoría crítica reconoce que quien la practica está inmerso en la sociedad que le ocupa y que, por tratar de transformarla, su relación con ella es dialéctica. Al manifestar su compromiso político, la teoría crítica insta a la teoría tradicional a reconocer que su pretendida apoliticidad no deja de ser una decisión política. De este modo, la racionalidad negativa practicada por la Escuela de Frankfurt cumplía la tarea de desafiar a la, entre comillas, irracionalidad que se había apoderado de la sociedad europea desde los años 30 y que se revelaba como una consecuencia siniestra de la razón ilustrada. Llaman la atención las metáforas del campo semántico de la fotografía, negativo, revelar, que resuenan en términos también propios de la teología negativa, revelación. Estos temas convergen en Walter Benjamin en el entrecruzamiento de estética y política, así como también entre ética y teología, entre comillas, permitiendo indagar en los dispositivos ocultos de nuestra cultura, muchas veces invisibles por hallarse tan expuestos al modo de la carta robada de Poe. Tal vez en una lejana resonancia del Fedón que deja el enigma de la deuda con el dios de la medicina, Horkheimer y Adorno supieron mostrar la enfermedad de la cultura causada por, cito, la falta de emancipación real de los hombres, que la Ilustración, metáfora óptica por excelencia, supo generar. Evidentemente no se trató de desechar la razón. Señalando su polimorfismo, la teoría crítica se dedicó a rescatar a la razón de aquellas categorías que la traicionaban y en este sentido nos dejó tarea. Un ejemplo claro es la crítica a la ideología del progreso.
La teoría crítica puso en entredicho uno de los pilares de la modernidad que hoy muestra su rostro más dañino. Ideologizar el progreso causa daños sociales, morales, políticos, económicos y ecológicos cada vez más graves. La dialéctica negativa adorniana ubica a la elocuencia del dolor como condición de verdad, el cuerpo como expresión, gestualidad, que al modo de aquel jesuita Marcel Jousse, cuya antropología del gesto era conocida al menos por Benjamin, señala la potencia del corporaje que reta el lenguaje a otros sentidos. Con la lectura del gesto, del cuerpo, la potencia negativa conjura una ideología homogeneizante que se pretende deshistorizada. En su esfuerzo por suprimir la injusticia social, la teoría crítica cambia el gesto de lectura para, a través de la luz difusa del negativo, dejar traslucir aquello que a plena luz no se ve y hace patente la opacidad de aquello que desde la positividad de la teoría tradicional parecía nítido. De una instantánea actual, una mirada del negativo fotográfico señala la trama teológico-política que sostiene el genocidio en Palestina. Es lo que abordaré en esta segunda parte, que se llama Teología Política Apocalíptica, Walter Benjamin con Günther Anders. Si en la medianoche del siglo pasado, Walter Benjamin se empeñó en mostrar la necesidad de una teología que desde su ocultamiento salve a la política de sí misma, en la tesis primera del concepto de historia, Günther Anders, quien aún sin ser parte de la Escuela de Frankfurt hizo teoría crítica con un inquebrantable compromiso por suprimir la injusticia, alertó, después de Hiroshima, de una perversión secularista de la apocalíptica. El filósofo que dedicó su vida a alertar al mundo sobre los peligros y la aberración de la era atómica, el mismo que declaró la obsolescencia del ser humano, así como la obsolescencia del odio en el acto de matar a otro, percibió una escisión en la apocalíptica moderna. Este cisma entre el tiempo del fin y el fin de los tiempos, sin duda, se debe a la asincronía del hombre con su mundo de productos, en palabras de Anders, a la que dio el nombre de desnivel prometeico. Llama Günther Anders vergüenza prometeica al impulso de acabar con los límites en la capacidad productiva, que paradójicamente hace crecer la limitación de las capacidades humanas para dominar aquello que se produce. La tradición cabalística judía prefiguraba este pensamiento en el golem, producto de la aspiración humana de parecerse al Altísimo, como dice Isaías 14:14, esta leyenda advertía contra la desmesura. Es sabido que la envidia a Dios produce una vergüenza por la humana limitación que puede derivar en el odio a sí mismo. Todos estos elementos auguran un final aterrador, el cual es acelerado por un miedo que paradójicamente consuma lo temido. En 1960, en el contexto de la producción de armas atómicas, Anders sostuvo que estamos condenados a vivir como los primeros de los últimos hombres, productores de aquello mismo que nos amenaza, a diferencia de los apocalípticos religiosos, judíos y cristianos, que esperan el fin de los tiempos. Los modernos seculares, fabricantes de los mismos instrumentos que amenazan con la catástrofe, padecen de una pasión apocalíptica que consiste en un medio claramente belicista, en evitar el apocalipsis. Esta nueva situación tecnificada, ascética, que se considera a sí misma objetiva y ajena a la maldad, crea la escisión cargada de temor al desconsuelo que da origen al tiempo del fin. Esto se vuelve patente en nuestra era de las armas autónomas, que se pretenden más morales, pues su, entre comillas, objetividad en la detección de las víctimas les permite actuar exentas de odio. En estos días, el uso de la inteligencia artificial por parte del ejército de Israel, con el fin de masacrar a la población que se encuentra sitiada en la Franja de Gaza, remite a actos cometidos presuntamente sin intervención humana. En el tiempo del fin, que no del fin, según el filósofo, actúa una ley de la oligarquía que permite que en pocas manos agraciadas por la técnica al servicio de las formas de la dominación política se produzcan las matanzas de la mayoría de la humanidad, a la cual se considera como una cantidad insignificante. El apelativo terrorista es suficiente para deshumanizar a quien designa. Desprovistas de su humanidad, esas masas encierran vidas inmerecidas.
Acabar con ella se percibe como una misión moralmente plausible y hacerlo desde la alta tecnología libera al ejecutor de cualquier sentimiento de culpa. Anders caracteriza a esta era posthumana por la instrumentalidad total. Dicha posthumanidad no deja indemnes a los perpetradores. Ellos mismos se sorprenden del poder de su tecnología, ante la cual se victimizan. Catástrofe sin redención, la llama el historiador Enzo Traverso. El tiempo del fin, propuesto por Anders, anuncia aquello que teme, el fin del tiempo, pues solo vislumbra un apocalipsis sin reino. Entonces pretende postergarlo bajo el espejismo del progreso y se mantiene indefinidamente al borde del fin, soñando con vivir en un reino sin apocalipsis. Como es sabido, la trama teológico-política había sido propuesta por Schmitt y discutida por Taubes. Este último se diferenció de la apocalíptica contrarrevolucionaria del primero, asumiéndose, en la línea de Benjamin, como apocalíptico de la revolución. Me interesa aproximarme a la teología política colonial que desató la última amarra apocalíptica en Palestina e Israel. Esta parte la titulo Teología política colonial, la soberanía y el fantasma del antisemitismo. Esto es una cita de Enzo Traverso. El trágico acontecimiento que permitió su nacimiento se ha convertido gradualmente en su principal justificación histórica y una vez inscripto en su mesianismo nacional, en el pretexto constantemente invocado para justificar sus actos. En otros términos, la memoria del Holocausto se ha injertado en el tronco del sionismo para convertirse en matriz de una religión política, el nacionalismo israelí. Hasta aquí Traverso. La secularización del atributo divino de la soberanía, en hebreo Ribón Olam designa al Dios como soberano del mundo, se impuso en la creación del hombre nuevo judío, que se denominó con la metáfora del fruto cactáceo, conocido como tuna. Zabar, en hebreo, espinoso por fuera, pero dulce por dentro. Así se autodefinen. La figura del vegetal del desierto, además de señalar la rudeza física y el coraje juvenil, destaca una relación directa con la tierra árida y permite alimentar la fantasía de que los judíos en Palestina, del desierto, hicieron un vergel. La astucia y el engaño hacia los habitantes originarios era también un importante atributo del hombre nuevo sionista, que se servía de estos con el fin del despojo de tierras y pozos de agua. Esta nueva figura soberana y viril creaba expectativas de futuro incompatibles con el pasado reciente de genocidio y persecuciones en Europa. El estatus de víctima no tenía cabida en los albores del proyecto de un Estado sionista. Sin embargo, durante el inicio de la década de los 60, en un momento de crisis del laborismo, la captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires en mayo de 1960 por parte de los servicios secretos israelíes abrió una veta hasta entonces inexplotada por el sionismo político, la destrucción de los judíos europeos. Siguiendo al historiador Raúl Hilberg, llamaremos a este crimen masivo y racionalizado que fuera ejecutado en Europa con el nombre que le dieron sus víctimas. En yiddish, Hurm significa destrucción. Es importante desacralizar tan tremendo crimen y por eso, si bien hace tiempo se desaconseja el uso del nombre de origen griego holocausto, tampoco es adecuado denominarlo Shoah, término hebreo que en la Biblia aparece apenas 13 veces para aludir a un fenómeno natural, esto es, a una tempestad devastadora. El oportunismo laborista promovió la captura en Buenos Aires del otrora teniente coronel de las SS, que poco había hecho aparte de cambiar su nombre para ocultar su identidad. En 1963 tuvo lugar el juicio en Jerusalén para el cual Hannah Arendt había sido designada corresponsal del New Yorker. La filósofa criticó el proceso con una lucidez difícil de lograr al calor de los hechos, siendo ella misma una sobreviviente. El secuestro de Eichmann y su consiguiente juicio produjo un giro en el discurso político sionista en el cual la memoria de la diáspora, hasta entonces despreciada en aras de la construcción identitaria nacionalista del Sabra, pasó a ocupar un lugar cada vez más central. Edith Zertal considera que el legado de Eichmann consistía en instalar en el discurso oficial la equivalencia de, cito, toda amenaza militar, real o aparente contra el joven Estado con una nueva Shoah. Cito a Edith Zertal en La Nación y la Muerte. Como señalaba un miembro eminente de la cúpula militar, la paz no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es hacer todo lo posible para que no se repita Auschwitz.
Estas fórmulas, reiteradas sin cesar en plena vida pública israelí, evocaban un sistema simbólico más antiguo y tradicional que parecía expresar más adecuadamente la perpetua condición israelí de nación solitaria y asediada en medio de un universo antisemita y hostil, la condición de víctima eterna. Hasta aquí Zertal. El antisemitismo es una creación netamente europea, analizado al trasluz de Horkheimer y Adorno, hizo el itinerario que el padre del sionismo político, Theodor Herzl, había soñado para los judíos. Se trasladó a Palestina, el cercano oriente si se mira desde Europa. Como un fantasma cruzó en dirección contraria el muro que había imaginado el autor del Estado judío para proteger el continente europeo. En agosto de 1947, David Ben Gurión planteó la ecuación árabes igual a nazis. Al considerar a los palestinos, cito a Ben Gurión, los discípulos e incluso los maestros de Hitler. A partir del juicio Eichmann, esta equivalencia se arraigó en el discurso nacionalista israelí y durante la masacre genocida en Gaza, iniciada en octubre de 2023, se escuchó esa misma patraña de boca del actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según Zertal, esta ofensiva e infundada ecuación entre Hitler y el muftí de Jerusalén, que respondía a un antisemitismo trasterrado, cito a Zertal, infravaloraba la amplitud de las atrocidades cometidas por los nazis, trivializaba la agonía inconmensurable de las víctimas y de los supervivientes, y por último, demonizaba a los árabes y a sus dirigentes. Hasta aquí Zertal. La memoria de las víctimas de la Shoah se revelaba como un instrumento muy eficaz para justificar el nacionalismo colonialista israelí y su creciente belicismo. Dice Enzo Traverso, las víctimas de la Shoah se convertían a posteriori en mártires de la causa sionista. La victoria era sacralizada y la ocupación de los territorios palestinos ratificada como una garantía necesaria frente a la amenaza que representaba la hostilidad ineluctable del mundo circundante. Esta parte la titulé Apocalipsis ahora en Gaza, el antisemitismo desplazado. Con el antisemitismo desplazado de Europa a Palestina, la teología política colonial del sionismo fue criando una bestia apocalíptica en la industria bélica, que es cívico-militar, pues es desarrollada por militares de alto rango en retiro que se asocian con el Estado en dichas empresas. El historiador israelí Amnon Ras Krakotkin, fino ocultador de la teología política nacional colonial israelí, apodó a la central nuclear de Dimona, emblema de la apocalíptica sionista, como el otro templo. Las características son similares. Está prohibido hablar de ese proyecto, acercarse o penetrar en el recinto. Los, entre comillas, sacerdotes de la seguridad tienen una investidura suprema, pues tienen conocimiento de la fecha del día del juicio y del advenimiento del fin de los tiempos. Durante mucho tiempo el misterio era la clave. Israel no afirmaba ni negaba poseer armas nucleares hasta que en 1986 Mordejai Vanunu profanó la pretendida sacralidad declarando a la prensa internacional la existencia en Israel de ojivas nucleares. Hasta hoy este ícono del pacifismo se encuentra proscripto. En el marco de la apocalíptica colonial, la sofisticación en armas e inteligencia artificial desplegada con el fin de dominar el territorio y someter a sus habitantes originarios fue creciendo al modo y ritmo en que Günther Anders describió el tiempo del fin. A partir de la desconexión, entre comillas, de la Franja de Gaza, operada por Ariel Sharon en 2005, la aparente devolución de territorio se revelaba como una limpieza de la franja a fin de que funja como escaparate de, entre comillas, armas probadas de dicha industria. Gobiernos de casi todo el mundo son sus clientes o socios, y no importa si son de derecha o de izquierda. Las pruebas de armas se iniciaron sobre aquella población sitiada por tierra, mar y aire desde 2006. Y a partir de las elecciones por las cuales en ese territorio fue preferido Hamas al Fatah, el sitio de la franja se fue endureciendo. A fin de 2008 e inicio del 2009, la operación Plomo Fundido cobró un número de víctimas alarmantes. De manera periódica tuvieron lugar nuevas incursiones, acompañadas de destrucciones y miles de muertos, hasta llegar a octubre de 2023. Durante 17 años los habitantes hacinados en ese estrecho territorio, refugiados múltiples veces desde el inicio de la Nakba en 1948, en el encierro experimentaron la escasez de todo tipo.
El castigo colectivo a la población palestina de la Franja de Gaza por haber votado a una fuerza de ideas extremas recibió el apoyo de las, entre comillas, democracias de Occidente, que avalaron el derecho de la víctima eterna, entre comillas, a defenderse, entre comillas. Ahora bien, en 2023 el resultado de las elecciones israelíes no dio la victoria, pero dio la victoria también a una fuerza de ideas extremas. No obstante, las mismas democracias de Occidente, entre comillas, no vieron en ello nada alarmante. El nuevo gobierno israelí provocaba y pregonaba la expulsión definitiva de los palestinos, pero sus socios no le objetaron. En medio de una crisis política de este gobierno de extrema derecha, los servicios de inteligencia fallaron en ambos sentidos del término, y un grupo de milicianos de Hamás burlaron el pretendidamente invulnerable aparato de seguridad de Israel, cometiendo numerosos actos crueles. En octubre de 2023 se desató la última amarra apocalíptica que aceleró la destrucción por parte del ejército israelí en una dimensión que se vuelve indiscutible calificar como genocidio. En cuanto al silencio de las democracias de Occidente, además de la sociedad de la industria bélica, en la industria bélica, hay un componente teológico-político que no debe desdeñarse. Se trata del sionismo cristiano, al que aludimos más arriba, ¿no?, cuya complicidad con la apocalíptica sionista judía hoy se expresa en la convicción de que, cito a Sizer, Jerusalén es la capital eterna y exclusiva de los judíos, alentando el traslado de las embajadas a Israel, como anunció Donald Trump de Estados Unidos en 2017 y, entre otros, el gobierno de Javier Milei de Argentina en 2023. Jerusalén se considera la sede del futuro tercer templo, que para ser construido requiere la destrucción de las mezquitas de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Sizer describe la creencia apocalíptica en la que se funda el sionismo cristiano. Cito: que habrá una guerra entre el bien y el mal en un futuro cercano. En virtud de esta creencia, los sionistas cristianos consideran inevitable todo proyecto de paz duradera entre los árabes y los judíos. Más aún, proponer que Israel llegue a un acuerdo con el Islam o que los judíos coexistan con los palestinos es como alinearse junto a quienes están destinados a ser los enemigos del Dios de Israel en la inminente batalla del Armagedón. Hasta aquí Sizer. La complicidad entre el sionismo cristiano y el sionismo judío anuncia sin ambajes su teología política genocida. A los seres humanos que habitamos el tiempo del fin, Anders nos llama utopistas invertidos. Cito a Anders: mientras que los utopistas corrientes son incapaces de producir lo que pueden imaginar, nosotros somos incapaces de imaginar lo que estamos produciendo. Si asumimos, ahora hasta aquí Anders, ¿no? Si asumimos el pesimismo que impone aceptar esta incapacidad de imaginar lo que se produce por aquello que Anders mismo acuñó como supraliminal, tal vez, siguiendo a Benjamin, nos demos a la tarea de organizar el pesimismo. Y aquí empieza la tercera y última parte de mi exposición, que se llama Apuntes, estrategias para organizar nuestro pesimismo. En su texto de 1929, que se llama El surrealismo, la última instantánea de la inteligencia europea, Walter Benjamin describe una relación entre desconfianza y confianza que caracterizó al pesimismo absoluto del movimiento surrealista. Cito a Benjamin: desconfianza en el destino de la literatura, desconfianza en el destino de la libertad, desconfianza en el destino de la humanidad europea, pero sobre todo desconfianza y desconfianza en todo entendimiento entre las clases, pueblos, individuos. Y solo una confianza ilimitada en la IG Farben y en la pacífica modernización de la Luftwaffe. Bueno, ¿y ahora qué?, dice Benjamin. La desconfianza se confunde frecuentemente con lucidez. En 1929, Benjamin advertía sobre la peligrosa contracara de la desconfianza entre los seres humanos que campeaban el surrealismo. Esta es la confianza en la industria bélica. No olvidemos que tiempo después, IG Farben construiría la planta química Buna, en la cual 15 años más tarde trabajaría Primo Levi fabricando caucho sintético. De la Fuerza Aérea no hay nada que agregar. Esto es un paréntesis. 1929 fue funesto, crisis económica que trajo un cambio de sistema, primeras revueltas anticoloniales en varias ciudades palestinas, Hebrón, Safed, Jerusalén. En 1929, Mariátegui escribía sobre Palestina y hacía énfasis en su preocupación por el vuelco decepcionante que daban los judíos, y preocupante, ¿no?, que daban los judíos en esa tierra. En ese mismo texto, donde constata el pesimismo surrealista, Benjamin dice:
Pues organizar el pesimismo no significa sino extraer la metáfora moral justamente a partir de la política y a su vez descubrir en el espacio de lo que es la actuación política el espacio integral de las imágenes. Un espacio de imágenes que no es susceptible de medirse de manera sin más contemplativa. Si la doble tarea propia de la inteligencia revolucionaria consiste justamente en acabar con el predominio intelectual de la burguesía y contactar con las masas proletarias, ha fracasado casi por completo en la segunda mitad de la tarea, porque esta ya no se puede acometer solamente con la contemplación. Hasta aquí Benjamin. Volvamos a nuestros días de ineludible pesimismo. Urge volver al cuarto oscuro de la teoría crítica para revelar estas imágenes del pesimismo que bombardean nuestras pantallas y salir a leer el negativo. ¿Cómo organizarlo? Anders, generoso, ofrece algunas pistas, sutiles hebras de confianza, en sus tesis para la era atómica. Me detendré solo en dos. La número 13 se llama el coraje de temer, asociando el temor con la capacidad frágil para imaginar los alcances de la capacidad de producir. Un temor sin miedo, intrépido. B, un temor excitante, que debe llevarnos a las calles más que a refugiarnos bajo la cama. C, un temor amante, que tema por lo que le pueda pasar a todo el mundo, incluidas las generaciones venideras, y no solo por lo que nos pueda pasar a nosotros mismos. Y el primero, el temor corajudo, ese que me gusta tanto, es el de animarse a decir que tenemos miedo, ¿no? El séptimo punto también me gusta muchísimo, se llama la internacional de las generaciones. Responsabilidad espacial y temporal que define a nuestros nietos como nuestros vecinos en el tiempo. Escogí estas dos de las 22 tesis para la era atómica de Günther Anders porque las interpreto como vulnerabilidades, con H intermedia. Una tímida invitación a confiar en lo más propio y frágil de lo humano, que es la vulnerabilidad, que no se reduce a ser efecto de vulneración. Las entiendo como respuestas al exhorto de Walter Benjamin para organizar el pesimismo frente a la amenaza atómica. Encuentro en ellas, además, un correlato en una expresión de la ética heterónoma levinasiana, a la que yo leo como justicia del otro, que radicaliza la formulación altruista de mi justicia para el otro también. Hacia el final de otro modo que ser, o más allá de la esencia, Levinas implora, lo cito, para lo poco de humanidad que adorna la tierra es necesario un aflojamiento de la esencia en segundo grado. A la guerra justa declarada la guerra, temblar e incluso estremecerse en todo instante por causa de esta misma justicia. Es necesaria esta debilidad, es necesario este aflojamiento sin cobardía de la virilidad por lo poco de crueldad que nuestras manos repudiarán. Organizar nuestro pesimismo ante el genocidio que campea en Palestina bajo la bota apocalíptica colonial implica anteponer a esta plegaria, la llamo yo, de Levinas, un escucha, oh Israel, del Deuteronomio 6:4. Escucha las sangres de tus hermanos, hijos de Abraham y Ibrahim, que claman desde la tierra. Atrévete a tener miedo del golem que creaste, esa industria de la muerte con nombres bíblicos, Rafael, Merkabá, Sansón, columna de nube. En fin, es larguísima la lista. Porque el Dios de los ejércitos, del sol, la luna y las estrellas, no se enroló en tus fuerzas de pretendida defensa. Pesimismo organizado es aceptar que no sabemos, que en hebreo la misma palabra designa al ingenuo y al íntegro. Pesimismo organizado, profundamente amoroso, es el de Natalia Ginzburg, con cuya palabra poética termino. Dice en su poema, no podemos saberlo, nadie lo ha contado. Tal vez allí no haya nada más que una red desfondada, 4 sillas despanzurradas y una vieja zapatilla roída por los ratones. Puede ser que Dios sea un ratón y que corra a esconderse cuando lleguemos. O tal vez sea también la vieja zapatilla roída y destrozada. No podemos saberlo. Tal vez Dios tenga miedo de nosotros y huya, y durante mucho tiempo tengamos que llamarle una y otra vez con los nombres más dulces para que vuelva. Desde un punto lejano de la habitación, Él nos observará inmóvil. No podemos saberlo, nadie lo sabe. Puede ser también que Dios tenga hambre y debamos quitársela. Tal vez se muera de hambre, tenga frío
y tiemble de fiebre bajo una manta sucia y llena de chinches, y tengamos que correr en busca de leche y leña y llamar a un médico, y quién sabe si encontraremos enseguida un teléfono, la ficha y el número en la noche llena de gente, quién sabe si tendremos suficiente dinero. Gracias.